En esta semana vamos a trabajar el tema del género discursivo, los tipos de texto y los modos de organización. Los objetivos son observar que en un género discursivo podemos encontrar una variedad de tipos de texto con estructuras modélicas particulares y reconocer y diferenciar los modos de organización de los tipos de texto. Para abordar el tema vamos a tener en cuenta las lecturas de María Cristina Martínez, la orientación social de la argumentación en el discurso, una propuesta integrativa y los esquemas de la secuencia expositiva. Bien, vamos a hablar entonces de la dinámica social enunciativa. Esta propuesta que hace la autora se fundamenta en la dimensión dialógica del discurso y esto lo abordamos la semana pasada con la lectura de Mijail Bakhtin, ¿sí? Que ofrece la noción de género discursivo y la noción de enunciado, ¿sí? Dentro del enunciado, entonces, identificamos unas características que es la intersubjetividad, el contexto integrado y la interrelación de las prácticas sociales humanas y uso social del lenguaje, es decir, el género discursivo. Para Martínez, el enunciado es el espacio discursivo, el terreno común donde se construye de manera simultánea los niveles de la significación y del sentido, es decir, los niveles de la textualidad y los niveles de la discursividad. Así que desde el momento en que se emite un enunciado, se convoca un género discursivo y este género discursivo está fusionado con una práctica social humana relacionada con un contrato social de habla. Por lo tanto, aquí encontramos una nueva categoría de análisis que es el contrato social de habla y este se define o se logra obtener a través de la intencionalidad del enunciado y el propósito o respuesta activa del otro, es decir, con la identificación de la intención y del propósito en el enunciado podemos encontrar el contrato social de habla. Por ejemplo, dentro de un género discursivo pedagógico se establece el contrato social de enseñanza-aprendizaje, ya que tenemos una persona que conoce sobre un determinado tema, que en este caso puede ser el docente, y el docente convoca a unos posibles estudiantes que quieren aprender sobre ese tema. Por lo tanto, ahí el contrato social de habla es de enseñanza a aprendizaje. En el género publicitario se establece un contrato social de habla entre el publicista y los posibles compradores. Por lo tanto, si se quiere vender algo y se espera que el otro compre, se establece ahí un contrato social de habla de venta y compra. Bien, decíamos entonces que dentro del género discursivo, en este caso géneros discursivos secundarios, existen unos tipos de texto y esos tipos de texto tienen unos modos de organización que son el narrativo, el expositivo, el explicativo y el argumentativo. Entonces decíamos que dentro del género discursivo existen unos tipos de texto. Por ejemplo, en el género periodístico se encuentran tipos de texto como el artículo de opinión, la noticia, el editorial, etcétera. Dentro del género científico, entonces encontramos tipos de texto como el artículo de investigación, los informes de investigación, resúmenes de investigación, etcétera. Estos tipos de texto tienen un modo de organización que puede ser expositivo, explicativo y argumentativo. Bien, vamos a profundizar entonces en el modo de organización expositivo, ¿sí? Y aquí podemos hacer una diferencia entre los textos expositivos que se trabajan en las ciencias exactas y los textos expositivos que se trabajan en las ciencias sociales, es decir, en las humanidades.
Los textos expositivos que se trabajan en las ciencias exactas, como en ciencias naturales, en biología, en química, en física, etcétera, hay textos expositivos que tienen una estructura física de proceso y de funcionamiento. Por ejemplo, si un texto cuenta, si tenemos un texto con una estructura física, debe cumplir con estos requerimientos. Bien, entonces estructura o partes, localización, propiedades y función. Si tenemos un texto que nos hable sobre el computador, nos habla sobre las partes del computador, dónde están localizadas esas partes, las propiedades y además la función de cada una de esas partes, lo podemos ubicar aquí. Entonces, a medida que vamos leyendo el texto y vamos identificando esas partes, las vamos a ir ubicando acá. Entonces, del computador, si me menciona en el texto las partes, las voy a ubicar en la estructura o partes. Si menciona que esas partes donde están localizadas, voy a ubicar en la localización. Si tiene propiedades, las ubico en propiedades, y además si me dice cuál es la función de cada una de esas partes, lo voy a ubicar en función. En la secuencia expositiva de los textos de las humanidades, entonces vamos a encontrar textos con secuencia expositiva de problema-solución, de comparación y contraste, descripción, causa-consecuencia, enumeración. A esto se le llama los prototextos. Como les decía, vamos a enfocarnos más en los textos con secuencia expositiva que tienen que ver con las humanidades. Sin embargo, es necesario diferenciar entre estos textos de secuencia expositiva, los textos que se trabajan en las ciencias exactas y los textos que se trabajan más en las ciencias sociales. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un modo de organización expositivo de estructura física, y tenemos acá el texto El corazón. Entonces este texto, voy a leer el primer párrafo: la circulación sanguínea no sería posible sin un elemento que impulse la sangre por todo el cuerpo. La función de bombeo está a cargo de un órgano que generalmente se asocia con la vida, el corazón. Por lo tanto, vamos a hablar sobre el corazón. Y aquí en el primer párrafo nos da la función del corazón. Por lo tanto, la función es del bombeo de la sangre. Entonces esa función la tengo que ubicar aquí, en esta estructura física, en la parte de función. Si más adelante nos dice cuáles son las partes o cómo está formado, entonces lo vamos a poner aquí en la estructura o partes. Si más adelante en el texto nos dice dónde está ubicado el corazón, entonces lo vamos a poner aquí en la localización. Bien, si nos da también propiedades, pues lo vamos a ubicar en la parte de propiedades. Estos son los textos expositivos con estructura física. También hay de proceso y de funcionamiento, y los pueden observar con mayor detenimiento en el texto de secuencias expositivas. Bien, ahora vamos a hablar sobre los textos de modo de organización expositiva o secuencia expositiva, que tienen más relación con las ciencias sociales. Entonces tenemos textos que tienen un prototexto de problema-solución, ¿sí? O están organizados de problema-solución, comparación y contraste, causa-consecuencia e enumeración. El texto que se encuentra a su izquierda es un texto que tiene una organización en forma de problema-solución. Entonces en el primer párrafo vamos a identificar el problema. Aquí dice un problema serio, ahí nos brinda el problema, y en el segundo párrafo nos da la solución a este problema. En la organización en forma de descripción, entonces es información
nueva frente al tema. Entonces, el primer párrafo, que es un párrafo de enlace, dice: a continuación se expondrán algunos de los aspectos de la pérdida de agua corporal. Y aquí es bien importante tener en cuenta los conectores, ¿sí? Entonces, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, finalmente. Otro ejemplo es el de la causa-consecuencia. ¿Sí? Entonces, el primer párrafo tiene que ver con la causa o el problema, pero ese problema, pero esa causa, ¿qué consecuencia me va a traer? Es decir, que si en este caso los atletas pierden agua del cuerpo, pues va a tener una consecuencia. Estas secuencias expositivas son las que vamos a trabajar en el análisis, pues, de los diferentes tipos de texto, pero es de anotar que el modo de organización que vamos a trabajar con más frecuencia es el modo de organización argumentativo, pero la idea es que tengan claridad sobre la secuencia expositiva y no la vayan a confundir con la secuencia explicativa.